Bienvenidos a Pesos y Contrapesos, el programa de la Auditoría Superior de la Federación y el canal del Congreso. El día de hoy nuestra emisión está enfocada en el tema del control legislativo y la rendición de cuentas. Y para ello tengo el gusto de contar con la presencia de Mari Carmen Nava, fundadora de Visión Legislativa. Bienvenida, Mari Carmen. Muchas gracias, Juan. También nos acompaña Lucero Ramírez, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y del Centro de Estudios Políticos de la UNAM. Lucero, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Mari Carmen, si nos puedes platicar, ¿qué es este concepto de control legislativo? El control legislativo se deriva de las funciones que tienen que cumplir la representación legislativa. Esto es, hay mecanismos para poder cumplir con el seguimiento, diagnóstico hacia la actividad del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial también, la cuestión de fiscalización de recursos. El control parlamentario es una de las pocas funciones evaluadas, me parece, respecto al Poder Legislativo en México, y es muy importante porque ahí es donde realmente podemos percibir si es un verdadero contrapeso o no, sobre todo el Poder Ejecutivo. Se hace una revisión, o se debería de hacer una revisión del desarrollo de políticas públicas. De hecho, parte de las funciones de los diputados, por ejemplo, está en presentar informes anuales respecto a las políticas públicas del Ejecutivo. Sin embargo, prácticamente esto no se hace más que en la glosa, cuando se presentan los informes del Ejecutivo anuales, pero no hay un trabajo temático. Después del informe presidencial. Exactamente, después del informe presidencial. Entonces, sí hay una gama, dentro del control parlamentario está también la cuestión jurisdiccional, revisión de juicios políticos, ¿no? Declaraciones de procedencia. Entonces es toda una gama muy amplia, ¿no? ¿Cuál es la relación entre el control parlamentario y la división de poderes, Lucero? Pues me parece que el control parlamentario es uno de los mecanismos más importantes que determinan el equilibrio de poderes entre el Ejecutivo, el Poder Judicial y el Legislativo, por supuesto. Y sirve precisamente, o en teoría debiera servir, para garantizar que se diera un equilibrio en temas como la rendición de cuentas, en temas como el diseño, el rediseño de las políticas públicas, que es una de las funciones que debería tener el Poder Legislativo precisamente en su función de control parlamentario, ¿no? El simple hecho de que la Cámara, de que los legisladores, de que el Congreso tengan esa facultad de diseñar instrumentos legislativos como iniciativas, reformas a las leyes, exhortos, puntos de acuerdo. Me parece que de entrada es el mecanismo de control parlamentario, que estamos controlando a los demás poderes y les estamos diciendo cómo debieran conducirse en su actuar cotidiano, que no se logra, ¿no? Pero me parece que debemos de reconsiderar el concepto de control parlamentario, que está como un poco al margen ahora, ¿no? ¿Reconsiderarlo para un nuevo diseño institucional o cambios legales? Sí, me parece que yo no diría de cambios legales, me parece que si analizamos de manera puntual la norma que define los controles o el control parlamentario en toda esta gama, ¿no? que integra ese control, me parece que está bien determinado. La Constitución define muy bien las funciones del Poder Legislativo con relación a los otros dos poderes. Incluso la ley orgánica determina el funcionamiento de los dos demás organismos, las comisiones, en fin, para el control parlamentario, pero no se ejerce, en la práctica no se lleva a cabo, ¿no? Hay muchas resistencias y hay una inercia del Poder Legislativo de no necesariamente instrumentar el control parlamentario. Me parece que a veces los legisladores tampoco saben bien qué es el control parlamentario, ¿no? ¿Cómo le pega a esta noción fundamental de la democracia, el control parlamentario, el hecho de que los mexicanos no hayamos tenido posibilidad de reelegir a nuestros legisladores, a los miembros del Congreso? Me parece que estamos ante un proceso de aprendizaje democrático por parte de la ciudadanía y de medios de comunicación muy importante. Y el tema de reelección es crucial.
No solo, ahorita ya está aprobado en reforma constitucional y ya opera inclusive la reelección legislativa para diputados locales en algunas entidades federativas, pero ¿cuál es lo importante? Más allá de poder, el principio de reelección es poder vigilar y castigar o premiar a un candidato a legislador que quiera volver a ocupar el cargo. Pero ¿cómo vamos a hacer esto? Necesitamos tener una evaluación de su desempeño. Y ahora el monitoreo parlamentario se ha ubicado más hacia la labor legislativa y no tanto al control parlamentario. Entonces, necesitamos urgentemente, tanto medios de comunicación, academia, especialistas, sociedad civil, hacer distintos mecanismos, herramientas, indicadores de evaluación del poder legislativo. No solo, insisto, en el aspecto de legislar, sino también de fiscalizar y de control. ¿Cómo puede también hacerse la evaluación del control parlamentario? A través, por ejemplo, de los nombramientos, de las ratificaciones, de estandarizar sistemas de evaluación de los posibles candidatos a órganos autónomos. Incluso en algunos países el Congreso aprueba los nombramientos del gabinete, ¿no? En el caso mexicano existe solo en la PGR y en algunos funcionarios de Hacienda, me parece. Exactamente. Y tenemos que ser muy pulcros en ¿qué es lo que queremos del Poder Legislativo? Creo que tenemos que preguntarnos por parte de la ciudadanía qué aspiramos, no solo a que rindan cuentas, sino también a que sus controles y su toma de decisiones sean completamente abiertos, que tengan mecanismos de evaluación propios muy claros, ¿no? Por ejemplo, una de las zonas de corrupción es el nombramiento de aduanas, de encargados de aduanas. Sin embargo, a nivel de medios de comunicación no es algo que se tenga muy como filtrado. Muy relevante. O sea, regularmente a ciertas comparecencias de titulares de dependencias no es tema de están. primera plana, ¿no? Sin embargo, ahí está las venas de parte de la corrupción, y eso también es control parlamentario, y eso también se puede ir evaluando para tener insumos de saber si es un buen candidato o candidata a reelegirse o no. Bueno, ahí sin defender a los medios de comunicación, también si el propio Congreso le diera más importante a estas nominaciones y a estos nombramientos, probablemente la prensa le daría un seguimiento más puntual, ¿no? Estamos justamente a punto de iniciar una pausa, pero vamos a volver inmediatamente a pesos y contrapesos. Hola, estamos de vuelta aquí en Pesos y Contrapesos con el tema del control parlamentario y la rendición de cuentas. Lucero, ¿cuál es el papel de la composición del Congreso, la pluralidad, la presencia de distintas fuerzas políticas en el fortalecimiento o la debilidad del control parlamentario? Bueno, evidentemente el avance democrático quizá de 1997 a la fecha, cuando se presenta la primera mayoría de oposición al PRI, le da un rasgo distinto al Congreso en cuanto a control parlamentario, ¿no? Porque la oposición empieza a tener más fuerza y se empiezan a generar una serie de pesos y contrapesos, que me parece que eso fue muy sano para el desarrollo de la vida democrática del país. Sin embargo, esa pluralidad al paso del tiempo me parece que se ha ido atenuando, ¿no? Es decir, ha habido una serie de acuerdos y de negociaciones entre los partidos políticos que aparentemente han disminuido el control parlamentario en lugar de fortalecerlo, ¿no? Y entonces estos instrumentos que se esperaba que fueran muy fuertes para realmente lograr ese equilibrio y que el Poder Legislativo fuera esa parte de equilibrio con los demás poderes en el sistema político mexicano, ha quedado un poco al margen en ese sentido, ¿no?
y no se han podido instrumentar todos estos mecanismos de control parlamentario, como podrían ser cosas tan básicas como las comparecencias, como el llamar a rendir cuentas a un funcionario, ¿no? Que en realidad lo único que hacen es como transmitir información, pero no están rindiendo cuentas, que me parece que son dos elementos completamente distintos. Una cosa es que nos informen y otra cosa es la accountability, la rendición de cuentas, ¿no? México creo que todavía no está en ese nivel, quizá estaríamos eventualmente caminando para allá, pero no, me parece que todavía no tenemos una rendición de cuentas en ese sentido. Y bueno, la pluralidad se ha convertido pues en una serie de acuerdos que ciertamente han permitido transitar en la vida legislativa, pero no necesariamente en fortalecer al Poder Legislativo en su mecanismo de control parlamentario, ¿no? Y hay un comentario rapidísimo de la pregunta anterior. Yo tengo mis dudas sobre si realmente la reelección legislativa vendrá a fortalecer esta parte de control, ¿no? Porque en un sistema de partidos tan fuerte como el que tenemos ahora, me parece que los partidos todavía tendrán ciertos niveles de maniobra en el nombramiento de algunos candidatos, e incluso aquellos que pudieran haberlo hecho muy bien, si los partidos que son tan fuertes por alguna razón no están de acuerdo, me parece que todavía tienen esos mecanismos para poder decidir si ese candidato se reelige o no se reelige, ¿no? Sí, estando de acuerdo contigo, yo lo pensaba en términos de que iba a permitir mayor profesionalización de los legisladores en ciertos temas, entonces reducir como la asimetría técnica que existe entre el Ejecutivo y el Legislativo. Pero fíjate que, bueno, en los estudios que yo he hecho del control parlamentario y las carreras legislativas, un poco en ese sentido, para ver si realmente el que tengan más años como legislador los hace más profesionales, me parece que la evidencia empírica no necesariamente nos lleva a eso, ¿no? Tenemos legisladores que han pasado de diputados a senadores, de senadores a diputados locales, en ¿Y como fin. que qué porcentaje Me parece del que no Congreso hay como ha tenido eso. experiencia legislativa previa? Pues un 50% de los legisladores han tenido experiencia previa, Pues eso. pero no necesariamente eso implica que sean profesionales legislativos. Si yo entiendo la profesionalización legislativa como la especialización en temas concretos de políticas públicas, y me parece que lo que tenemos son legisladores generalistas, es decir, conocen de todo y pocos conocen de algo concreto. Y cuando no conoces algo concreto, difícilmente controlas, ¿no? Porque tienes la generalidad y no lo entiendes, ¿no? Entonces, si no se cuida ese aspecto de que realmente los legisladores pudieran, o eventualmente sus cuerpos técnicos de apoyo pudieran tener esa profesionalización en términos de especialización en temas concretos de políticas públicas, me parece que el control parlamentario no funcionará, porque lo podemos ver fácilmente en las comisiones, ¿no? O sea, muchas de las comisiones están integradas por gente que no necesariamente conoce del tema en concreto. Incluso en ¿no? algunos países hay carreras de carrera asistencia legislativa, de consejería legislativa, y son gente que dura años en el cargo, ¿no? Así es, y aquí en México tenemos un cambio absoluto. Un estudio del Instituto de Investigaciones Jurídicas señalaba que el 89% de la gente cambia cada legislatura. No de los diputados, sino del cuerpo técnico de apoyo que debiera apoyar. El 100%, sí, del 100%, ¿no? Pero del cuerpo técnico que debiera decirle al diputado, que debiera conocer del tema y decirle a los legisladores qué debieran hacer. Pero si tenemos gente muy generalista, pues el control parlamentario simple y sencillamente no sirve, ¿no? Porque no puedes controlarlo. Mari Carmen, ¿cuál sería el rol de una institución como la Auditoría Superior de la Federación en el proceso del control parlamentario? Tiene a su cargo la fiscalización y eso es una parte importantísima del control parlamentario. Y me parece que la auditoría ha tenido una evolución institucional muy importante, precisamente de fortalecimiento. Cada vez, si podemos dar lectura a sus informes, tiene mucho más detalle, tiene mucho más peso. Incluso la cobertura que tienen en medios de comunicación es todavía más importante si comparamos un informe de hace 5 años al de ahora. Incluso yo creo que más allá de un fortalecimiento institucional que sí ha sido evidente,
por el lado de medios de comunicación y parte de sociedad civil, es aprovechar esa información que genera precisamente la auditoría y poder dar tal cual segmentos temáticos muy concretos que analicen cada dependencia, cada órgano de gobierno. Se va a poder tener con el nuevo marco legal y no presentar todo el trabajo de la auditoría en una sola fecha. Exactamente. ¿No? Eso lo va a permitir, pero yo insisto mucho y estoy completamente de acuerdo con Lucero cuando comenta que la reelección por sí misma no va a permear en el ser un contrapeso, en las facultades de contrapeso legislativo. Tampoco la auditoría por sí misma, ni una gran reforma. Me parece que aquí el acompañamiento, y por eso lo comenté previamente, es cómo la sociedad civil y cómo los medios de comunicación y cómo la cultura política de cualquier interesado en el poder vamos a poder incidir. Primero lo tenemos que conocer para saber qué exigirle. Y eso es bien, bien importante, porque precisamente, por ejemplo, la nueva legislación en transparencia va a permitir que tengan mucho más, se conozca, por ejemplo, precisamente las características y currículums del staff parlamentario, ¿no? No lo es todo, pero bueno, al menos ya vamos a poder, se supone, que conocer, porque va a estar abierta esa información. Entonces, sí son elementos que van a ir abonando, ¿no? Muy bien, estamos en Pesos y Contrapesos platicando sobre el control parlamentario y la rendición de cuentas en México. Vamos a una breve pausa y volvemos. Mari Carmen, en el segmento anterior estamos hablando pues, de que la reelección no necesariamente sería como una bala de plata para fortalecer el tema del control parlamentario. Así es. De hecho, yo creo que el inicio de cómo tenemos una crisis de legitimidad sobre el legislativo. La representación, la confianza en la representación en diputados, en senadores está por los suelos, no solo en México, sino a nivel Latinoamérica. ¿Y cómo podemos recuperar ese vínculo de representación? ¿Recuperarlo o fundarlo? Sí, claro, quizá fundarlo más bien. Y es precisamente la rendición de cuentas y la transparencia. Transparencia sin rendición de cuentas no es útil tampoco. Hace relativamente poco, el periodo ordinario pasado en diputados, aprobaron su nuevo código de ética de Cámara de Diputados. Y hicimos precisamente un análisis comparativo con los códigos